Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. 6 y aún 7 Dios aborrece, Dios abomina. Hace 8 días hablamos de que Dios abomina, aborrece los ojos altivos, y eso es el orgullo. Y a nosotros nos pareciera que posiblemente el orgullo es un pecado suelto. Lo interesante de esta porción de la Escritura es que cada uno de estos pecados van a estar como una cadenita, concatenados. O sea, el orgulloso tiene una particularidad: es un gran mentiroso. Porque tiene un falso concepto de sí mismo. Es alguien que se cree superior a los demás. ¿Sí se dan cuenta? Comenzando por ahí. Por eso Dios dice que estas son características de personas que no son cristianas, que no son creyentes. Porque el orgulloso está diciendo que no es humilde. Y el Señor Jesús, que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, ¿qué quiere decir? Alguien que cree en Cristo está matriculado en la escuela de Dios para aprender algo muy importante en su ser, en su corazón, en la motivación. Y es humildad. O sea, ¿qué quiere decir cuando dice despojaos del viejo hombre? Es que ese viejo hombre era orgulloso. Y claro, muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de muchas cosas. Pero siempre todo hombre orgulloso es un gran fanfarrón, un gran mentiroso. Esto pasa entre los hombres y entre las mujeres. El Señor nos pide que nosotros reflexionemos sobre estas verdades o esta verdad que nosotros estamos mirando. La primera metáfora de los ojos altivos devela a los orgullosos. Pero nadie puede ser orgulloso sin no dejar de ser un mentiroso. Y un mentiroso será mentiroso, ¿por qué? Porque es un tremendo orgulloso. Terrible, ¿no? Porque uno piensa, no, es que yo ya soy un poquito menos orgulloso. O sea, él está pensando equivocadamente. Tiene un concepto equivocado, dijimos hace 8 días, de quién es. ¿Cuál es la razón? Porque si yo soy un hombre pecador, un hombre que ofendo a Dios y que tengo temor de Dios, sé que debo de ir a Dios con temor y con temblor. Por eso Dios no nos permite juzgarnos unos a otros. Quien nos juzga es la palabra de Dios. Es la que nos corrige, la que nos denuncia nuestros pecados. Cuando yo veo el pecado en mi hermano o en mi hermana, ¿qué tengo que hacer? Orar por él, exhortarle con amor. No tengo que mortificar ni cansarlo. No tengo que decirle, oye tú, mira que eres pecador, porque yo ¿cuántos pecados tengo? Muchísimos. Más aún cuando son familiares que nosotros amamos, o amigos, o hermanos. Porque ellos tienen que ver el amor de Cristo. Un ejemplo, una persona que está en una adicción, cualquiera que sea, pornografía, algún vicio, cigarrillo, alcohol, drogas, medicinas, porque hay personas que son adictas a las medicinas. O sea, les duele cualquier cosa y recurren todo el tiempo, o les duele la cabeza, o les duele un músculo, y ellos van, no porque tengan una necesidad, sino porque necesitan la medicina. Muchos de nosotros tenemos enfermedades crónicas, y ¿a qué es lo que nos resistimos? A tomar medicina. Uno no quiere tomar medicina, porque esa es una persona sana emocionalmente, espiritualmente. Pero una persona que es adicta es una persona dependiente.
Mis hermanos, cuando nosotros tenemos esas personas dependientes, nosotros tenemos que amarlas. ¿Cómo las amamos? Evitando que ellos sigan con esa dependencia. Le decimos con amor que eso los va a matar, los va a destruir. A veces nos enojamos con ellos, pero los queremos apartar. ¿Cómo? Estando al lado de ellos, perseverando en la amistad, perseverando en el amor. ¿Así es o no es así? Yo no sé si alguien ha tenido o un familiar o un amigo, un hijo tal vez, con algún tipo de adicción. Y uno está con ellos para que se alejen, porque sabe que esa adicción los va a destruir. El pecado va más allá de esa adicción. Y el pecado es con amor. Es no uniéndome a las cosas malas de él. ¿Qué tal yo a un adicto a la heroína? Yo le digo, ay no, sí, para que mostrarle mi amor, yo le digo, no, yo voy a consumir heroína contigo. ¿Cierto que no? Eso es, para nosotros nos es risible. Cuando nosotros amamos a una persona que no cree en Cristo, y ellos, por decir, tienen creencias equivocadas, yo no debo compartir cosas. ¿Por qué? Porque eso no es mostrarle amor. Ese es afirmarle que lo que ellos están haciendo es correcto. Entonces tengo que nosotros ser conscientes de que nuestro Dios nos debe de hacer humildes. ¿Qué es humilde? Que nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios para contrarrestar o para combatir el orgullo que hay en nosotros. O sea, yo no determino lo que es bueno o lo que es malo. ¿Sí estamos comprendiendo? Ahora, todo orgulloso es mentiroso. ¿Saben por qué? Porque la mentira necesita justificación. Todo lo que tenga que ver con algo falso tiene que ser argumentado, justificado. La verdad no. La verdad, esto es así y punto. De hecho, la verdad es buena. Nosotros no necesitamos argumentar. El amor es bueno. Todo lo bueno no necesita ser justificado. Todo lo que es malo necesita ser justificado. Un ejemplo, cuando uno, por decir, no cumple o con sus diezmos o con sus ofrendas o con su asistencia a la iglesia o alguna actividad de la iglesia, inmediatamente, cuando yo llamo, inmediatamente entra la justificación. ¿Por qué? Porque el corazón dice, me siento culpable. No es verdad. Pero fíjense que cuando venimos a la iglesia, nos saludamos, nos amamos, traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, estamos concentrados, ¿necesitamos justificación? No. No la necesitamos. La verdad es algo en sí mismo bueno. Entonces, hoy vamos a aprender en la siguiente metáfora, dice, la lengua mentirosa Dios la aborrece. Claro, la lengua mentirosa tiene que ver con la mentira. Pero realmente esta metáfora lo que nos va a hablar es del engaño. Porque el engaño es lo que nosotros vamos a ver como legalmente está considerado como fraude. Ustedes recuerdan que, por decir, cuando alguien va a un juez, a un juicio, ¿qué es lo que se le pide o qué es lo que le demanda el Código Civil colombiano? Antes se cogía las escrituras, cuando se juramentaban los presidentes, los ministros, los senadores, le decían, levanten la mano derecha, y le ponían la mano en la Biblia a que ellos iban a cumplir su deber jurándose a Dios. Todo testigo que era convocado para un juicio también se le decía, va a decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces, ¿qué significa esta metáfora de la lengua mentirosa? Ya que no solamente habla de aquel que miente ocasionalmente, sino de aquel que es engañador. Ya que la mentira es falsear. ¿Qué es falsear? Es querer aparentar algo como verdadero. Un ejemplo, uno llegan sus hijos del colegio y uno les pregunta, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo te has portado? Bien. ¿Por qué ellos no dicen todo el detalle? Exacto, porque hay cosas que no hicieron bien. Falsearon. ¿Por qué? Porque si ellos dicen la verdad, posiblemente se van a exponer delante
de su padre o de su madre. La mentira es falsear. Y cuando uno falsea algo, conlleva a otra manera de mentir, que es inventar. Después de inventar, uno termina en disimular. O sea, como que me hago el loco. Mejor no digo esta partecita. Me salto esta parte, ¿para qué? Para no ser castigado. Termino aparentando o disfrazando. ¿Saben por qué? Porque tengo intereses propios. Y estoy empezando a adulterar la verdad. Entonces, cuando una persona o un hijo llega y le dice, ¿cómo te portaste? Uno dice, bien. Estoy pasando por alto posiblemente cosas que no quiero contar. O hay cosas que yo digo, no, estos son privados. Uno a veces le pregunta, ¿y cómo vas en tu hogar? Bien, pastor. Y anoche estuvieron agarrados. ¿Cómo irán de bien que llegaran juntos? Pero no, ¿es por qué? Porque yo tengo un interés de mostrar quién soy yo. Otra vez, tenemos que entender que la mentira es parte de otro pecado, que es el orgullo, de que yo quiero quedar bien a todos bien. Entonces, a veces nosotros, por decir, invitamos a alguien a una reunión, para que veamos cómo somos de mentirosos a veces. Ay, no, déjeme pensarlo. Y ese déjeme pensarlo es, ¿cómo le digo que no voy a ir? No, tranquilo, pastor, yo voy a hacer todo el esfuerzo por llegar. Pero yo ya tengo otro compromiso. Sé que no voy a ir. ¿Sí se dan cuenta que nosotros estamos no diciendo toda la verdad? Estamos falseando, estamos adulterando. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero quedar mal. Vamos comprendiendo, o sea, ¿por qué? Porque la mentira, el engaño, tiene que ver con el adulterar lo real, lo verdadero. Tiene que ver con desnaturalizar. ¿Qué es desnaturalizar? Dios ha creado todas las cosas. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no comerán del huerto, de este árbol, perdón? ¿Qué le dijo Eva a la serpiente? La serpiente le mintió. ¿Y cuál fue la mentira? Un engaño. Cuando nosotros vemos en el diálogo de Génesis capítulo 3, es muy interesante lo que la serpiente le dice a la mujer. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso es una verdad o es una mentira? Verdad. Mentira. Es una verdad con mentira, por eso Juan David está confundido. Porque le había dicho que no comieran, pero no de todo el huerto, sino de ese árbol. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Y a veces nosotros nos acostumbramos a ese tipo de engaños. Sobre todo a veces cuando nosotros tenemos trabajos donde comercializamos algo o estamos vendiendo algo, a veces nos exponemos para eso. Porque llega alguien y dice, como cliente, y uno lo atiende como si fuera un rey. Bueno, yo he llegado a lugares que me dicen mi rey. Y no es otra mujer, ¿no? ¿Sí? O mi amor, o mi tesoro. Yo digo, ¿yo será que sí soy eso para esa persona? O lo que ordene su merced. Y no es verdad. Usamos esas expresiones y lo que yo quiero que nosotros meditemos, ¿qué es realmente la mentira? Porque a veces nosotros pensamos que la mentira tiene que ver con algo en particular y no con la vida propia. Y posiblemente lo que dice la Escritura es verdad. Nosotros somos muy mentirosos porque somos muy orgullosos, porque nos olvidamos de nuestro Dios. Tenemos temor de ofender a alguien para que nos lastime a nosotros. Voy a hacer el ejemplo, porque no estoy diciendo que debamos ofender. Se rompió un plato en la casa. Yo pregunto, ¿quién lo rompió? David dice que no, Nicole dice que no, mi esposa dice que no. ¿Se rompió solito?
Ah, yo lo rompí. No, si yo pregunto es porque yo no lo rompí. No, pero o sea, yo quiero que comprendan lo que estamos diciendo. O sea, nosotros, el mentir es que tiene que ver, nosotros mentimos porque somos tan orgullosos porque tiene que ver con nuestros propios intereses. Es querer engañar a Dios. Y Dios dice que el engaño es un delito, es un fraude. ¿Recuerdan cuando Ananías y Zafira llegaron delante de los apóstoles y le dijeron, mira, acá está la ofrenda que habíamos prometido? Llegaron individual, fue un matrimonio, y por eso los matrimonios no se deben unir para esto. Porque hay matrimonios que se unen para mostrar el matrimonio perfecto. Entonces el esposo es un engañador y la esposa es otra engañadora. No dicen tenemos problemas, sino se encubren. Y este es un matrimonio que se encubría sus problemas. Entonces habían pactado vender la propiedad y entregar todo. Y los apóstoles, eso es lo que le reclaman. ¿Vas a engañar al Espíritu Santo? Porque dice, esa posesión era tuya. No tenías que darlo todo. ¿Qué tenías que decir en la iglesia o qué tenían que decir ellos en la iglesia? Vamos a dar una ofrenda. Vamos a dar una parte. Pero cuando tú prometes algo, no se lo estás prometiendo a la iglesia o a la persona, se lo estás prometiendo a Dios. Y ellos, ¿por qué? Porque prometer es muy fácil. ¿Y qué dice la Escritura? Que tus votos, tus promesas no sean a la ligera, ni a Dios, ni a los hermanos, ni a la iglesia, ni a nadie. Que tu sí sea sí, tu no sea no. Porque cuando engañamos a alguien, estamos engañando a Dios. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice la Escritura? Y Ananías y Zafira se habían pactado como matrimonio, decir, ¿en cuánto se vendió la propiedad? Y los dos dijeron la cantidad exacta. ¿Y saben qué pasó con ellos? Los dos murieron exactamente después de decir eso. Porque Dios aborrece la mentira, aborrece al mentiroso. Porque el mentiroso es un orgulloso que olvida que Dios está por testigo. El engaño es un pecado, un delito delante de Dios y Dios condena la palabra. Voy a leer algunos versículos bíblicos. Levíticos 19:11 dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Dios nos demanda a no ser engañosos. Si tú no vas a ir a una reunión, dile, mi hermano, no puedo ir. No me puedo quedar. Eso es muchísimo mejor. Quisiera, pero ya me comprometí. No es una obligación. ¿Sí se dan cuenta? Pero yo no puedo decir, déjeme pensarlo cuando en mi corazón o yo ya tengo otros planes. Eso es mentir. Pastor, cuente conmigo. Perdóname, como yo soy el expositor, tengo que decir esto. Cuente conmigo, pero cuente que no voy a ir, está en su corazón. No es verdad. El compromiso no es con el pastor o no es con el hermano, es para con Dios. Dice, no hurtaréis, o sea, no robar, no engañar, ni mentir el uno al otro. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuáles son los hechos del hombre sin Cristo? El hombre que no teme de Dios, que es un mentiroso. Miente por todo, engaña por todo. Hay personas que falsean su necesidad. ¿Para qué? Para recibir ayudas de todo el mundo. La Biblia dice que no debemos ser mendigos, que todo lo contrario. Dios aparejará todas las cosas y nos dará lo suficiente. Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Miren, lo peor que le pueda pasar a un engañador, a un estafador, a un orgulloso, es que lo estafen. Uy, eso sí les duele. No es verdad. Miren, por eso yo les he dicho de los cuando a uno le duele un pecado mucho, es porque uno está luchando con ese pecado.
Por eso la Biblia nos dice que no debemos ser celosos. Porque casi siempre el celoso tiene una tendencia, es a ser infiel. De palabra, de obra o de pensamiento. Aquel que es delicadísimo de carácter, es que hay que tratarlo como si fuera una cáscara de huevo. Es porque a veces es el que ofende permanentemente. Él se da cuenta rápidamente cuando lo ofende, pero rápidamente no se da cuenta cuando él está ofendiendo a otro. Aquel que es delicado cuando dice, ay, es que me tomaron lo que no es mío. Casi siempre aquel que no le gusta que sean abusivos con él, es porque es un abusivo con los demás. Acá que dice, mas los malos hombres, o los hombres sin Cristo, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y a veces nosotros sabemos en nuestro corazón, claro, me hicieron esto porque yo hice esto mal. Pero eso es para con Dios. Por eso el dicho popular dice que lo que viene, ¿cómo dice? Lo que viene por agua se va. O sea, lo que viene fácil, fácil también se va. Es mejor ser honesto, ser verdadero, ser transparente. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terrible. Por eso no existen los mentirosos ocasionales. Porque la mentira no es, ay, yo estoy mintiendo. Es alguien que tiene el hábito porque eso está arraigado en su corazón, porque está buscando un beneficio para sí. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todos los hombres que son incrédulos, o sea, aquellos que no están en Cristo. ¿Cuál es la conducta del que no está en Cristo? Es abominable delante de Dios, o Dios lo aborrece. Es un homicida, es fornicario, hechicero, idólatra, mentiroso, y ya tiene un lugar apartado. ¿Dónde? ¿Dónde lo tiene apartado? Muy bien, dice, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Es el lugar de la ira de Dios. Por eso debemos suplicar a Dios que nosotros veamos que no seamos mentirosos, que luchemos con la mentira. El título de la predicación es La lengua mentirosa, el engaño. O sea, no solamente tiene que ver con la mentira, porque hay diferentes tipos de mentira. Es engañar. ¿Recuerdan lo de los falsos profetas? Ellos cómo mienten, queriendo parecer siervos de Dios. Es un engaño, un ardid. Es como cuando nosotros llegamos al colegio y los profesores nos jalan las orejas y nos dicen, es que su hijo, mire todo lo que hace. Y nosotros quedamos sorprendidos y horrorizados porque ese no es el hijo que está en la casa es juiciosito, juiciosita. Mis hermanos, nosotros debemos ser uno y el mismo en todas partes. Porque eso es ser verdadero. ¿Qué es ser mentiroso? Cuando delante de papá, de mamá, me porto muy bien, soy muy juicioso, y en la calle soy un pillo o una pilla. Cuando delante de los demás yo soy bien hablado, y con los amigos hablo como sea. Cuando delante de los demás yo estoy juzgando el pecado de otros, pero posiblemente son los pecados con los que yo lucho. Por eso, mis hermanos, el Señor nos advierte: no juzguéis para no ser juzgados, porque con la vara que mides será medido. Casi siempre, mis hermanos, no olvidemos, el pecado que más señalamos es el que más luchamos en nuestro corazón. Solo examínense un poquito, oren al Señor. Dios quiere que seamos auténticos, verdaderos, íntegros. Dios aborrece el engaño, la lengua mentirosa. Porque la lengua mentirosa, en el punto 1, es el engaño, la mentira es pecado. No es una conducta casual. El mentiroso cada vez perfecciona su técnica. De hecho,
Hay personas que estudian para detectar a los mentirosos. Y dentro del análisis del estudio uno sabe cuando una persona está mintiendo. Una persona que está mintiendo tiene que recurrir a la parte del cerebro que imagina. La persona que dice la verdad recurre al otro hemisferio. No les voy a decir cuál. Por eso que los padres a veces nos damos cuenta cuando los hijos mienten. Los miramos a los ojos y inmediatamente sabemos que están mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a pensar, uno usa uno de los dos hemisferios. Inmediatamente los ojos o la pupila se inclinan a esa dirección. Entonces, solo piensen en algo que tienen que recordar. Y uno dice, ay, verdad, esto es. Pero cuando uno tiene que inventar, uno dice, y va para el otro lado. ¿Por qué? Porque el mentiroso tiene que mentir, tiene que inventar, tiene que justificarse y va perfeccionando cada vez más. Por eso cada vez más el mentiroso es más difícil de detectar. Es una conducta que nace del corazón. Que nace del corazón, de un corazón perverso, depravado. De un hombre que no es temeroso de Dios. Porque ¿quién conoce el corazón del hombre? Dios. Y es el que lo desnuda. Pero a mí no me importa que Dios sepa que yo estoy mintiendo. Yo quiero quedar bien con la persona. Y es muy interesante porque Dios es el que juzga. Dios es el que sabe la verdad. Y Dios es el que, por amor a nosotros, cuando nosotros estamos por mucho tiempo en un pecado y estamos mintiendo a la congregación, mintiendo a nuestra familia, mintiéndonos a los padres o al esposo o a la esposa, ¿qué hace? Saca a la luz nuestro pecado, ¿para qué? Para que nos arrepintamos. Porque ese pecado es un pecado de muerte. El ser mentiroso es un pecado de muerte. Dice que es algo que me garantiza el infierno. Fíjense que eso es algo que nosotros no habíamos pensado o meditado. Cuando yo soy un permanente mentiroso por cualquier cosa, yo debo de empezar a preguntarme, ¿será que sí soy un hijo de Dios? Porque si el Espíritu Santo que mora en el creyente no me está exhortando y no me lleva al arrepentimiento, a confesar mi pecado, a luchar contra eso, porque yo, ¿por qué estoy mintiendo? Para perseverar en mi pecado. Es sencillo, estoy pensando ¿en quién? En mí. Nuevamente es el orgullo. El orgullo y la mentira están estrechamente ligados. Estrechamente ligados porque estoy pensando en mí. Dios dice que es pecado. Y Dios dice que todo mentiroso tiene un lugar apartado en el lago de fuego. Y dentro de los mandamientos dice de la siguiente manera: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 9º mandamiento. O no engañarás o no mentirás. Dentro de unos domingos vamos a hablar del falso testimonio. Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. La mentira es una puerta abierta para alejarnos de Dios, para alejarnos de nuestro Dios. Dios nos dice que Él es verdadero y que todo hombre es mentiroso. Por eso nosotros tenemos que reconocer esto. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, Dios está garantizando que todo aquel que es mentiroso no es su hijo. Todo aquel que practica la mentira, no vaya a pensar por un poquito que es un pecadito sencillo. Está diciendo a los 4 vientos que su padre no es Dios. Y eso es muy duro. Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.
O sea, algo que tienen nuestros hijos desde que nacen es una tendencia a ser mentirosos. ¿Por qué? Porque necesitan a Cristo, necesitan al Espíritu Santo, necesitan la salvación. Salmo 101:7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude o engaño, el que habla mentiras. No se afirmará delante de mis ojos. Los mentirosos saldrán de la iglesia. No querrán volver a la iglesia porque su vida es una mentira. No podrán adorar a Dios. Porque para ellos es más fácil no volver que decir la verdad. Miren, el que es verdad dice, ayúdenme, oren por este pecado que estoy luchando. No están diciendo con su vida, no somos hijos de Dios, sino están diciendo, nuestro padre es el diablo. Y si no me creen, vamos a ir a Juan, capítulo 8, versículo 44. ¿Han traído sus Biblias? Juan, capítulo 8, versículo 44. Es el Señor Jesús quien va a hablar. Él tiene a muchos que le están escuchando. Y se va a dirigir a aquellos que son, sobre todo los pastores, maestros, a los líderes de Israel. Y les va a decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, el diablo tiene siervos que son sus demonios, sus ángeles caídos, y tiene también sus hijos que están vivitos y coleando. Posiblemente hay algunos acá en la iglesia y seguro están escuchando. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vamos a preguntarle al texto, ¿cuáles son esos deseos que tiene el diablo? Dice, el que ha sido homicida desde el principio. O sea, una característica de Satanás no solamente es ser orgulloso, vanidoso, sino ser homicida. Y no ha permanecido en la verdad. O sea, ¿qué quiere decir? Que es mentiroso. Porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan cuenta que yo no estoy exagerando? La palabra del Señor nos dice que aquel que es mentiroso y que miente y que le gusta la mentira, es porque está dando testimonio de ¿quién? De su padre el diablo. De su padre el diablo. Porque dice, él es homicida, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque él habla mentira y de lo suyo habla. A él no le gusta que le digan, esto tiene que hacer. Siempre justifica. Es mentiroso. No puede decir aquel entonces que es mentiroso, que es un hijo de Dios. Porque si miente y miente y sigue mintiendo, está mostrando por sus frutos, bueno, no tiene frutos. Es un engañador. Sí, es que estoy hablando del fruto del Espíritu Santo. Y es tenaz. Es muy tenaz. Porque él es el padre de la mentira. Él es especialista en mentir. Es tan mentiroso que cuando se acerca para destruir a un creyente, se disfraza de ángel de luz, dice. Para pervertir. Amados hermanos, nosotros tenemos que reconocer delante de nuestro Dios que el engaño se manifestará en mentira, en falsear, ya sea un testimonio, el hablar en contra, en calumniar, en querer tener ganancias deshonestas para lucrarse, en conseguir o en alcanzar algo que ambiciona, ya sea material o personal. Porque hay personas que son muy honestas en sus trabajos. Dicen exactamente siempre la verdad. Para sus negocios son muy transparentes y puntuales. Pero ¿saben en qué mienten? Cuando están pensando en su honor. ¿Y mienten para qué? Para que la gente no tenga un concepto negativo.
¿Por qué llegó tarde? No, lo que pasa es que Raquel me demoró. No, es que hoy llegué tarde, es que mis hijos me demoraron. Pero el Señor dice que nosotros somos la cabeza. O sea, ¿por qué llegamos tarde? Porque yo no soy una buena cabeza en mi hogar. Porque no estoy dirigiendo bien. ¿Sí se dan cuenta que tiene que ver con mi honor? Pero cuando yo responsabilizo a otros, estoy mintiendo, estoy engañando, estoy falseando. Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Muchas veces quedaremos mal porque nosotros pecamos y caemos en pecado. No nos debemos escandalizar. ¿Cómo nuestros hijos se acercarán a nosotros si nosotros todo el tiempo los censuramos? Claro, por eso una de las cosas que yo he trabajado mucho con mis hijos es que no digan mentiras. Cuando ellos dicen mentiras, todo el peso de la ley, del castigo, del rigor, les caerá. Porque tienen que aprender a temer. Pero si me dicen, he pecado, papá, yo rompí esto, hice este mal, hice esto equivocado, ¿yo cómo los voy a ir a disciplinar? ¿Cómo? Sería injusto. Ellos que están diciendo, ayúdeme. Uno de ustedes, uno de los varones que diga, pastor, es que estoy adulterando. Entonces yo salgo al otro domingo, lo declaro impío, lo expulsamos de la iglesia, ¿lo ayudé? ¿Cierto que no? No, tengo que acompañarlo, amarlo, decirle que está mal, estudiar con él la escritura, exhortarlo, y el Espíritu Santo lo hará proceder al arrepentimiento. Y eso no solamente pasa con los hombres, pasa también con las mujeres. Y hoy más es el porcentaje de mujeres que adulteran y engañan que los hombres. Es muchísimo más. Por eso, mis hermanos, a la mentira hay que llamarla como la Biblia lo llama. Dios la aborrece. Y es una sintomatología intrínseca o que nace del corazón de un hombre que no conoce de Dios. O de una mujer que no conoce de Dios. Que está descansando en obras de religión. Y si tú hoy estás recibiendo este mensaje y estás viendo que eres mentiroso, pídele a Dios. Ruégale a Dios, porque Dios está declarando en su palabra claramente que es la conducta de un hombre o de una mujer que tiene como padre al diablo. Y si eres creyente y estás luchando, debes confesar este pecado delante de Dios, arrepentirte y corregir. Y hay muchos tipos de mentira. No solamente es hablar para quedar bien. Las verdades a medias son engaño. Es una falacia. Cuando yo digo una verdad a media, o sea, o me quedo callado, porque muchos dicen, no, es que yo para no decir mentiras, ¿yo qué hago? Me sonrío. ¿Sí? Uno le dice, Juan David se portó bien, y él agarra y se ríe, porque no va a decir que se está portando mal. Eso es una verdad a medias, mis hermanos. Y las verdades a medias son engaños, son mentira, es una falacia, es un enredo, es disimular. Es no decir totalmente la verdad, es omitir lo que puedo considerar que me va a dañar o algo malo que me va a perjudicar. Es no ser íntegro. Debemos recordar que eso es relativismo, y el relativismo es pecado, porque la verdad de Dios es absoluta. Dice, no matarás, no robarás, no mentirás. O hay obedientes a medias. O obedecemos o no obedecemos. O hay esposas que se sujetan a sus esposos, o hay mujeres que no se sujetan a sus esposos. O hay hijos que se sujetan a sus padres, o hay hijos que no se sujetan a sus padres. Porque si ellos se portan bien solo cuando nosotros estamos y a nuestras espaldas son otros, ¿qué son? Engañosos. Génesis capítulo 12, versículos 11 al 20.
para ver que las medias verdades Dios las condena. Porque tú puedes decir la verdad. Hay muchos que uno agarra y les pide algo y dice, no, es que no tengo. ¿Ustedes alguna vez han tenido una necesidad y le han dicho no tengo? El que ha respondido posiblemente está diciendo una mentira. Porque no es que no tenga. Tiene, pero lo que tiene está dispuesto para otra cosa. Y es una verdad a medias. Génesis capítulo 12, versículos 11 al 20. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Abraham le estaba diciendo a su esposa que mienta. Voy a leer otro texto, dice en Génesis 20, además en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. ¿Era hermana Sarai de Abraham? Sí. Muy bien. ¿Pero por qué? Porque él tenía un interés. Él tuvo temor. Y él dijo, si yo entro con mi mujer a donde los egipcios y ella es tan hermosa, tan codiciable, entonces mejor yo digo una mentira. ¿Para qué? Para salvar mi honor, para salvar mi vida y me vaya bien. Claro, si uno entra con una hermana muy bonita a un país extranjero, todo el mundo lo invitará a comer, todo lo invitará bien, lo atenderán, porque todos tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser cuñado. Algunas mujeres han sufrido eso. Ay, no, es que fulanita es mi hermana. ¿Para qué? Para que le gasten una gaseosa en la tienda. No es verdad. Yo como hermano mayor nunca sufrí eso, todo era lo contrario, me daba rabia y nadie se me acercaba. Pero fíjense que la escritura va a denunciar a Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Dios denuncia a Abraham. ¿Por qué? Porque en sueños le dice a Faraón, esa mujer llamada Sarai no es hermana de Abraham. Porque aunque era su hermana, ¿qué privilegiaba? El derecho de que era su esposa. Cuando él se casó con Sarai, dejó de ser su hermana. Porque no se podía acostar con su hermana, sino venía a ser su esposa. ¿Y cuál es el derecho? Es como cuando uno presenta a la esposa, usted haga el ejercicio, lleve a su esposa donde unos amigos y dígale, le presento a una hermana, a una amiga. ¿Usted cree que dormirá en su casa bien? ¿Qué dice la esposa? Acá hay gato encerrado. ¿Ya van comprendiendo? Las verdades a medias son mentiras, son engaños, son pecado para Dios. El callarnos las cosas es pecado. Porque a veces hay amistades donde se confabulan y dicen, no, es que como es mi amigo, ¿yo cómo le voy a decir la verdad? Es que es mi primo, mi prima, ¿yo cómo le voy a echar al agua? Pues por amor a ellas, di la verdad, para que se corrija. ¿O no es así? Las medias verdades son mentira. También, ¿qué es mentira o qué es engaño? Las adulaciones, las exageraciones. Ya que nosotros recurrimos a estas palabras para embellecer o para retocar la realidad, porque se tiene un interés. Esos discursos halagadores. Cuando una mujer se acerca a uno y le dice, hombre hermoso, hola bello, hola mi amor, ¿para qué lo está haciendo? La Biblia nos habla que esa es la mujer mala, la mujer perversa, la mujer que con las blandas respuestas te quiere conducir ¿a dónde? A la muerte. Igual pasa
en un sentido opuesto. Por eso los hijos no deben ser así. Si nosotros vamos a ser sus papitos, debemos ser sus papitos todo tiempo. Pero cuando ellos dicen, ay papito, ay mamita, ¿me prestas? ¿Me regalas? ¿Me compras? Ay tito, es que tú eres mi tío preferido. Y al otro tío le dice lo mismo. Y eso que no he escuchado nada, ¿no? No, es que ese es ser engañoso, eso es mentira. No debemos comportarnos de esa manera. Ahora, si es real, pues uno tiene más que con las palabras para hacer, es en la sujeción, en el respeto, en decir la verdad. Yo como digo que admiro a alguien cuando yo procedo con la verdad y suplico ayuda. Porque estoy confiando, estoy entregando mi corazón, estoy entregando una problemática. Pero yo no creo que alguien que me diga, pastor, lo amo mucho, y me miente y me esconde, y tiene una apariencia engañosa, no sería justo, no es verdad. Entonces, hemos dicho que los falsos testimonios, las verdades a medias, las adulaciones, las exageraciones, por decir, cuando nosotros a veces queremos vender este reloj, entonces uno dice, no, es que este reloj se sumerge a 100 metros bajo el agua y no le entra el agua. Inmediatamente le digo, pero vale $5,000. ¿Qué estoy buscando? Estoy exagerando posiblemente una propiedad para yo vender y venderla a buen precio. Ah, no se preocupe, yo le doy garantía de por vida. Pero en cuanto me dé la platica, open the parch. No, es que ese producto es buenísimo, ¿sí? Te durará esta vida y la otra. Es una exageración. Muchos de los que trabajan en venta son grandes mentirosos. Dios denuncia a los mentirosos y dice que no debemos hacer. No debemos ser así. Casi siempre cuando estamos enamorando, nosotros somos de la misma manera, aduladores. Y le prometemos a las mujeres cosas que no vamos a cumplir. Le decimos, es que tú eres el amor de mi vida. Contigo iré hasta el infinito y más allá. Y después del primer problema no queremos volver. Hemos exagerado, hemos sido mentirosos. A nuestro hermano que recién se casó, yo le decía eso. Lo que tú vas a hacer de novio, prepárate para hacerlo 10 veces cuando te cases. Y no hagas más. Y él seguía haciendo. Espero que haga 10 veces lo que hizo de novio. Porque él ya estaba advertido. Y ya se casó, entonces no tiene marcha atrás. Mis hermanos, las adulaciones, las exageraciones, los discursos halagadores son para vulnerar. Leamos Primera de Tesalonicenses 2:5. Porque Dios nos advierte a que no seamos así. Seamos sí, seamos no. Y si vamos a decir te amo, te quiero, te estimo, te respeto, es con las acciones. Primera de Tesalonicenses 2:5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras o palabras aduladoras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Mis hermanos, la mentira es juzgada por Dios. Dios prohíbe la mentira porque Él odia, aborrece, juzga, condena la mentira. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Salmo 119, 163. Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad. Proverbios 12:22 es. Salmo 122. Libra mi alma, Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se saciará del producto de sus labios. O sea, el mentiroso tarde o temprano recibirá de su propia medicina. Mis hermanos, el Señor a través de su palabra
no solamente prohíbe la mentira, no solamente la denuncia y la rechaza, la aborrece y la abomina. Dice que todo hombre sin Jesucristo es engañoso, es mentiroso, es apartado y separado de Dios. Por eso le rogamos a nuestros hijos y les suplicamos no tengan amigos, ni novio ni novia inconverso, porque son mentirosos, son engañadores, porque su padre es el diablo. O sea, nosotros no lo estamos inventando. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Quién es el hombre bueno? Es el hombre que está en Cristo. Una mujer, es que lo amo. Y con eso solucionó todo, ¿no? Pero si no es un hombre bueno, si es un hombre engañador, o si la mujer no es cristiana, pues prepárese, porque es engañadora, mentirosa, orgullosa. Pero a veces lo quieren solucionar al papá, a la mamá o al pastor con decirle, es que lo amo. Es que si no sigo con esa persona me muero. Pues es mejor morirse que toda la vida te estén engañando. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, el hombre que su padre es el diablo sacará, es un perfecto y estupendo engañador, igual que una mujer que su padre es el diablo. Nunca hará nada para edificación del hogar en Cristo, ni instruirá a sus hijos de esa manera. Dios juzga y denuncia que el hombre y la mujer mentiroso son personas que no han nacido de nuevo, son sin Cristo, que permanentemente hablarán de esta manera. Mateo 12:37, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios es el que juzga y nos juzga todos los días. Si somos mentirosos, mis amados hermanos, si vivimos siempre bajo la mentira, por nuestros frutos seremos conocidos. Y si un fruto de nuestra vida, si solo examínate, si todos los días tienes que mentir, estás diciendo que tu padre es el diablo. Estás llamado a vivir bajo la verdad. Mis hermanos, es una súplica desde este púlpito que examinemos nuestra vida. ¿Se dan cuenta por qué no tiene que ver la vida en Cristo como una religión, sino una vida permanente? Isaías 59. He aquí, versículo 1 en adelante, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Isaías, ¿qué es lo que ha hecho que la comunión del pueblo se rompa con Dios? Es lo que le vamos a preguntar al texto. Y el texto tiene que respondernos. Porque dice, pero vuestras iniquidades o vuestros pecados han hecho división o separación o ruptura de comunión entre vosotros y vuestro pueblo. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Señor, ¿por qué no oyes nuestras oraciones? Versículo 3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. El orgulloso es mentiroso. Y más adelante, cuando nosotros veamos estos versículos, el orgulloso no solamente será mentiroso, será una persona que va a derramar la sangre de los inocentes, va a maquinar pensamientos inicuos. Todos estos pecados tienen una relación que te llevan a manifestar eso. Pero la mentira, los labios mentirosos, hacen que nosotros no estemos en comunión con nuestro Dios. No podemos ser adoradores. No nos podemos acercar a veces a la palabra de Dios. No podemos venir al culto.
Dios dice, no escucha nuestras oraciones, porque por vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad con vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, no hay quien juzgue por verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Es un hijo de Satanás, no es un hijo de Dios. Incuban huevos de áspid. ¿Qué es un áspid? Una serpiente. Y tejen telas de araña. El que comiere de su huevo morirá. Y así los apretaré. Perdón. Y si los apretaren saldrán víboras. Perdón, estaba leyendo mal. Por eso nosotros no tenemos que tener amigos no creyentes, porque ellos solo dicen mentiras, hablan vanidades y te van a conducir a la muerte. Dios nos libre a los que están solteros o solteras de personas sin Cristo en su corazón, porque te conducirán a la muerte. A la muerte. El hombre mentiroso está separado de la presencia de Dios. Voy a leer algunos textos rápidamente. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Y si, aunque multiplicareis sus oraciones, no escucharé, vuestras manos están llenas de sangre. ¿Cómo se ha convertido en una ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de injusticia? Moraba en ella la rectitud, mas ahora son asesinos, son mentirosos. Isaías 3:8. Pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloria y contra su presencia. Si el ser orgulloso es olvidarse de Dios, el ser mentiroso es ir en contra de Dios. Es ir en contra de Dios. Oseas 4:2. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios. Mis hermanos, es un diagnóstico muy grave el vivir bajo la mentira. Yo no sé si tú mientes por ganancias deshonestas, por tu honor. Isaías 9:17. Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, ni se complace en sus huérfanos, ni en sus viudas, porque todos ellos son impíos, malhechores, y toda boca habla necedades, y con todo eso no se apartará su ira, y aún están con su mano extendida. El diagnóstico es grave, ¿o no? No es para reírse. Es verdad. Pero saben, en Cristo hay restauración. En Cristo, mis hermanos, Dios denuncia que todo hombre es mentiroso y es la condición con la que llegamos. Hoy posiblemente muchos de nosotros estamos diciendo somos mentirosos. Pero hoy también tenemos que decirle a nuestro Dios que confiamos en las palabras que Él nos ha prometido en su palabra, en su revelación. Él trae buenas nuevas a nuestro ser. Y saben, dice que todo hombre que es mentiroso empezará a aprender con humildad y con mansedumbre a decir la verdad. Y decir la verdad no es como aquellos, y ya he hecho este ejemplo otras veces, que dicen ser sinceros. Entonces dicen algunos que yo soy sincero, y cuando te van a decir su discurso, tú sales más aburrido, destrozado y... no, es que yo siempre digo la verdad. Pero te maltratan con sus palabras. Te humillan. No, eso no es decir la verdad. Eso no es estar en Cristo. Mis hermanos, solo aquel que ha nacido de nuevo, podrá tener un gran tesoro al cual recurrir en su vida diaria para decir la verdad. Y ese gran tesoro es Jesucristo, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva mente. Y posiblemente cuando tú digas mentiras, tú tienes que inmediatamente vas a ser exhortado por el Espíritu de Dios a decir la verdad. No importa si es por un negocio, no importa si es por tu honor, no importa por lo que sea, porque es el poderoso Espíritu de Dios que dará
frutos dignos de verdadero arrepentimiento. Pero solo lo que sale de la boca del corazón sale. Perdón, vuelvo a leer. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Nosotros no luchamos contra los pecados externos, mis hermanos. Los pecados están acá adentro. Nuestra maldad está acá adentro. Por eso el Señor nos llama a fortalecernos en esa verdad extraordinaria que nos ha salvado. Que su Espíritu vive en nosotros. Que su palabra vive en nosotros. Por eso cuando tengamos problemas en la iglesia, y yo siempre les digo a los hermanos, recuerden los buenos momentos. Que hemos sido bendecidos en la iglesia. Para no dividirla, para no lastimarla. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo? Que estamos luchando con el pecado, con Satanás mismo, que es el padre de mentira, el padre de todo pecado, el cual está como león rugiente para querernos devorar, para querernos destruir. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Dios está asegurando a su iglesia que tendremos días malos donde nos vamos a desanimar, donde no vamos a querer volver, donde vamos a querer mentir, donde vamos a ser tan orgullosos para no perdonar. El orgullo y la mentira es una cadena eslabonada para traer muerte, condenación. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene un gran tesoro, y es el Espíritu Santo exhortándolo, animándolo. Diga la verdad, confiese. No necesitas mentir, porque cuando tú dices la verdad estás diciendo. Ustedes se imaginan a alguien que se caiga en alta mar, allá en lo profundo del mar, se caiga del barco y cierre los ojos y diga, por fe estoy en el barco, por fe estoy en el barco. Se va a morir. Se va a morir. O aquel que está enfermo y empieza a decir, por fe estoy sano, por fe estoy sano. No, tiene que ir al doctor. Claro, Dios lo puede sanar, pero tiene que recurrir al doctor. Dios ha dejado a los doctores para eso. Ha dejado la medicina. O uno sin dinero. Y uno dice, no, es que estoy próspero. Hermano, tome para el bus. No, tranquilo, Dios va a proveer. ¿Sí se dan cuenta lo irracional que es? Mis amados hermanos, Dios ha dado una fuente extraordinaria para nosotros. Es su palabra que es verdad, lo que nos va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y esa es segura. Por eso la verdad de Dios es absoluta. Alguien dijo, matar no es malo, pero la Biblia dice, no matarás. Es absoluto. Ay, ¿por qué matar no es malo? Ah, no, porque es que si me van a matar a mí, yo puedo asesinarlo a él, en defensa propia. No, Dios dice que no mataremos a nadie. Ah, no, es porque no es creyente. Los musulmanes dicen eso, que a ellos adoran a Dios matando a los infieles. Muchos de nosotros matamos a las personas en nuestro corazón. No nos mintamos a nosotros mismos. Creo que el peor pecado que puede hacer es matarnos nosotros, engañarnos nosotros, el autoengaño. No, es que yo estoy bien, Dios comprende, Dios sabe. Eso es autoengaño. No, arrepiéntete y vuelve a Dios, teme de Dios. El autoengaño es uno de los crímenes mortales contra nosotros mismos. Ay, no, es que si Dios quiere yo voy a cambiar. No, la Biblia dice que si estás haciendo algo malo te tienes que arrepentir.
Y no lo tienes que hacer más. Ah, no, es que Dios sabe que yo no puedo. Es que Dios comprende, como Dios es amor, pero no olvides, es fuego consumidor. Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 11 dice: no mintáis los unos a los otros. Mis hermanos, el mejor entrenamiento que tenemos es acá en la iglesia, no mentirnos los unos a los otros. Dice, habiéndose despojados del viejo hombre, el viejo hombre mentiroso, con sus hechos. Dice, revestidos del nuevo conforme a la imagen del que lo creó. Y recuerden, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice que nos va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escriba, ni siervo, ni libre, sino que en Cristo es el todo y Él en todo. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si yo le miento a Juan David, estoy mintiéndole a Dios. Entonces, ojo cuando los padres le prometen cosas a los hijos. Hay que cumplirles. Si usted le dice que le va a dar pau pau, dele pau pau. Si le dice que no, porque ellos reclaman cuando uno les promete, vamos a ir al cine y no vamos al cine, ¿qué problema tenemos? Vamos a ir de paseo y no nos vamos de paseo. Pero si nosotros les prometemos que los vamos a disciplinar si se portan mal y no los disciplinamos, y dicen, uy, me salvé. No, lo que le prometamos a nuestros hijos hay que hacerlo. No hay que mentirles. Ojo con esas mentiras que a veces amenazamos a nuestros hijos. Porque a veces le decimos, pórtate bien, porque si no el cuco te va a comer. O la bruja te va a llevar. O mire, ese te va a hacer daño. Esos son mentiras también. Nosotros no obramos de esa manera. O hay una mentira que los cristianos usan. Hijito, hijita, pórtate bien porque si no Dios va a estar triste. No, es que Dios no se entristece de esa manera. Dios está feliz y satisfecho en Cristo Jesús todo el tiempo. Dios está airado y aborrece la mentira y aborrece también los pecados de los hijos. Eso sí tenemos que decirle a nuestros hijos. Teman de Dios porque Dios los va a echar al agua si se portan mal. Y Dios va a respaldar esa palabra. Santiago capítulo 3 versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni os mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque hay celos y contención, allí hay perturbación. Cuando queremos mentir a Dios y queremos vivir bajo la mentira, es una doctrina diabólica. Es una sabiduría diabólica o terrenal. Sin embargo, los que están en Cristo pueden recibir esta palabra de Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis hermanos, si algo hemos aprendido, Dios aborrece los labios mentirosos. Dios aborrece el engaño. Todo tipo de mentira. La mentira no conduce al cielo, conduce al infierno. Te garantiza que tu padre es el diablo. ¿Sí les quedó claro? Tenemos que rechazar y resistirnos a la mentira, sino a hablar siempre la verdad. Siempre la verdad. Es un requisito del Hijo de Dios, cortar con la mentira y hablar con la verdad. Dios ha prometido el castigo, que es la muerte final. Cada vez que mentimos, mis hermanos, pidámosle perdón a Dios, confesemos, arrepintámonos y amemos a nuestro prójimo y adoremos así a nuestro Dios. Amén. Pongámonos en pie para orar. Amado Señor y buen Dios, Padre, gracias por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Señor, tú dices que aborreces
abominas estos pecados, que no es el carácter del justo. Límpianos, Señor, del orgullo, de la mentira. Y ayúdanos, Señor, a ser humildes y mansos, a decir siempre la verdad, a vivir bajo la verdad. Parte de esa verdad es declararte, Señor, que tenemos lucha con nuestros pecados. Que tengas misericordia de nosotros y nos apartes de esta condición. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vivir más sobre la mentira. Porque todo aquel que vive en la mentira no entrará al reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo la verdad, a ser transparentes, a ser íntegros, a ser verdaderos, a ser fieles, a ser honestos, a ser amorosos, Señor. Amado Dios, gracias por la misericordia que has tenido con nosotros. Gracias por tu palabra en el día de hoy. Ayúdanos a no olvidar, rechazar firmemente toda mentira y vivir bajo tu verdad. En Cristo Jesús. Amén.